Hoy 28 de agosto de 2014 a las hora 20:28 pm comienza el paradigma de lo que algún día llegará a ser un libro. No sé muy bien de qué se pueda tratar, quizás de las cosas cotidianas que es aprender algo nuevo. Puede que la palabra correcta a utilizar sea aprender o instruirse, es más, estoy de acuerdo con el término que estás pensando. Tal vez que en tan poco tiempo estés pensando que parece muy comercial, pero alguna vez te has preguntado: ¿cuántas cosas asimilaste hoy? Creo que sería imposible contestarse eso. Al menos de forma precisa, ya que aprendemos de manera consciente e inconsciente. Consciente cuando aprendemos de un error, inconsciente de algún consejo, sugerencia, experiencia ajena, etc. Un cantautor, Ricardo Arjona, decía que de dos pequeñas diferencias pueden irse formando dos grandes coincidencias. Convengamos que aprender no significa que sea la forma correcta de cómo eso debe de ser tal cosa. Ojo. No estoy pretendiendo decir que la forma en que piensas que debe ser no sea la correcta, estoy seguro que presumimos que cuando a alguien le va bien es porque lo está haciendo de manera correcta, pero bueno es lo que fulgura porque en lo personal no he conocido a alguien que haya empezado literalmente del segundo grado, aunque si se tratase de algunos que otros políticos de nuestra querida patria puede que sí. ¿Te preguntaste alguna vez si tu ideología de vida está entre a los que le va bien? A los que dijimos que lo están haciendo de la manera correcta. En particular creo que esa pregunta es como que nos abre muchas puertas para conocernos mejor. Tal vez esté entre el pequeño porcentaje de la gente que piensa que uno nace con alguna que otra información en buen sentido, ya que adoptamos en un 99% de las cosas de las personas con quienes nos criamos los primeros años de vida. Idioma, religión, vestimenta, etc. Presumo que más de uno coincidimos que lo hacemos a fuerza de costumbre como una cadena. Pero habrá otro método. Recomiendo no adentrarse demasiado en tratar de entender por qué sucede esto. Puede resultar algo embarazoso. Pero no te preocupes, pues uno a medida que va creciendo puede ir adquiriendo nuevas costumbres e ir descartando las aprendidas en la niñez a las que ya no considera útil o necesaria, ya que hay una gran diferencia en aprender y emprender. Ahí es en donde la mayoría aprende pero no emprende, es por lo cual se forma la cadena en donde se van pasando las costumbres de generación en generación. Capitulemos que hay una gran o pequeña diferencia entre las cosas de costumbres y con la formación de uno, si analizamos en el contexto puro de la palabra formación o bien, educación, resultaría muy extenso tratar de explicarlo de alguna manera, ya que existirían varias contradicciones dependiendo como por ejemplo de qué religión provenimos. Quizás nos resulte más fácil seguir con las mismas costumbres, ya que está comprobado científicamente que el cerebro está destinado a aceptar o asociarse con lo que le resulta más familiar, por decirlo así. Acanalando este proceso fundamental y obligatorio en la vida, en especial para los padres, en el adeudo y deber de instruir de la mejor manera posible a los hijos, en el peor de los casos nos encontramos no admitiendo muchas veces que tal vez la cultura que traemos consigo ya no esté acorde al desarrollo sociológico de estos tiempos. Sin desmeritar a nuestros antecesores. No te sientas culpable, estoy seguro que no te pasa solo a ti, le sucede a la mayoría en el afán de dar lo mejor de sí con la firme convicción de su más profundo ser. Si bien quisiéramos describir todo esto con ética, lo podríamos hacer perfectamente. Ética proviene del vocablo griego ethos, que significa acción, costumbres, hábitos, modo de ser. Que resume casi por completo de lo que mencionamos antes. En síntesis es la teoría o ciencia del comportamiento moral de las personas en sociedad, o sea, ciencia de la conducta humana dentro de una sociedad en donde se clasifican de diferentes maneras, por ejemplo. Ética formal, en donde deberíamos actuar de tal modo que nuestra conducta pueda ser seguida como una norma o forma tantos por hombres y por mujeres. Ética cristiana, puede que el progreso del mundo moderno contribuya en gran medida al desarrollo de la humanidad. Pero sin embargo el valor supremo del hombre no está en su desarrollo técnico, sino en sus cualidades personales esenciales de ser persona humano. Estoy convencido que ninguna ciencia o técnica jamás hubiera existido sin el hombre, pero la persona por sí sola no es feliz, ni consigo mismo, ni teniendo todas las cosas. Los seres humanos buscamos y necesitamos siempre algo más que nosotros mismos, algo que nos identifica como una luz infinita, si se quisiera, que llamamos Dios. Esas son las consideradas más importantes, pues existe una buena cantidad de clasificación. Interiorizándonos un poco en las características que poseemos, el lenguaje debe ser una de las tantas herramientas que constituye el mejor medio para descubrir la importancia social de cualquier realidad. Analizándolo descubrimos las preocupaciones religiosas, políticas, económicas o de cualquier otra índole de la sociedad y, por qué no, de la familia,
el colegio, la televisión, las lecturas, etc. Van habituándonos paulatinamente a diferenciar los comportamientos positivos o buenos de las negativas o malas. Como por ejemplo, esto es bueno, aquello es malo, no debes hacer eso, debes portarte bien, tenemos que ser buenos, a los niños malos Dios los castiga, etc. Son algunas de las tantas expresiones que vamos grabando en nuestra mente y operan en ella inconscientemente como condicionantes de la conducta. A medida que crecemos, esta primera y sencilla diferenciación de los actos se vuelven más complejas y se teorizan hasta distinguir y valorar las normas de conducta de acuerdo a su origen. Así, lo bueno y lo malo puede referirse a diferentes aspectos de la vida humana. Por mencionar algunos, puede referirse a las costumbres sociales cuyo donde habíamos referido que lo hacemos a fuerza de costumbre, tales como formas de comunicación, las normas de urbanidad, el respeto a las tradiciones, al contorno de la religión, como los mandamientos de Dios, al ámbito de los valores, que nos conducen a la perfección humana. Cada uno posee su propio criterio que a veces coinciden o se complementan. Otras veces se oponen. Por lo general, a las actitudes positivas denominamos virtudes y las negativas vicios. Y de acuerdo al grado de virtudes o vicios que encontramos en las personas las clasificamos como buenos, decentes, honorables, dignos, magníficos. Y a otros inmorales, ruines, vulgares, deshonestos, perversos, indecentes. Estoy persuadido que esto nos permite concluir que el sentimiento es algo vital y existencial en nosotros y por ende nos lleva a la posibilidad de poder hablar sobre filosofía, ya que por alguna razón es el causante de todo esto. La filosofía nació en Grecia hacia finales del siglo VII a.C. El primer filósofo fue Tales de Mileto, quien pensaba que el agua era el origen de todas las cosas. Pero los primeros filósofos se preocupaban principalmente por saber qué era el universo, de qué estaba formado, o de qué procedían todas las cosas. Se habla que fue en el siglo V a.C., en Atenas, cuando los filósofos comenzaron a preocuparse por cuestiones relacionadas directamente con el ser humano, empezaron a preocuparse por la ética. Intentan entonces descubrir cómo deben vivir los hombres, cómo pueden organizarse mejor, qué sistema de gobierno es preferible o cómo es posible la felicidad, y es allí donde se origina, por citar algunas de las cosas, como el desarrollo del hombre, tanto a nivel colectivo como individual, abre ante él nuevas posibilidades, nuevos horizontes de realizaciones, que transforman sus cánones de valoración moral. En esas épocas pudieron encontrar buena la esclavitud, la poligamia, el asesinato de los vencidos, el sometimiento de la mujer al varón, las tiranías. En cambio, a medida que se ha desarrollado en la humanidad la conciencia de la dignidad e igualdad de todos, o mejor dicho, nos fuimos instruyendo acorde a la necesidad del desarrollo cultural, si se quisiera, por lo tanto estas prácticas han sido prohibidas. Pero en ambas situaciones hay algo en común, el sentido moral que justifica y reprueba, por lo tanto sería factible en este caso que coincidamos que de alguna manera tenemos una cierta venta para desarrollarnos mejor. Martes, 2 de septiembre de 2014 a las horas 6:45 am. Me doy cuenta que el contenido va más enfocado a la etimología, lo cual me impulsa a hablar de cómo tomar un atajo para llegar al éxito, ya que es a lo que estamos destinados a buscar los seres humanos, tanto como en lo personal, religioso, financiero, etc. ¿Sabías que el cuerpo humano de un adulto tiene 206 huesos, 639 músculos y se calcula que procesa unas 70.000 ideas al día? Una cifra que, a pesar de su inmensidad, palidece si hablamos de la cantidad de pensamientos que puede tener una persona a lo largo de toda su vida. Según una estimación publicada en la revista New Scientist, en total cada ser humano puede pensar 1080.000.000.000.000 cosas a lo largo de su vida. Es decir, más de todos los átomos que hay en el universo. ¿Te imaginas si pudiéramos producir al menos 1% de todas las ideas? Pues la respuesta sería fácil. Imposible no llegar al éxito. Ya sé. Estás pensando como si fuera fácil, estoy de acuerdo, pero lo bueno es que hay métodos muy convincentes para llegar al objetivo. Lo primero, dejar de sentarte a observar cruzar frente a ti al difunto supremo de tus más grandes anhelos. Debes empezar a cambiar anhelos por nexos exactos para poder convertirlos en realidad y dejar que el desequilibrio te deje inmovilizado. Analízalo y te darás cuenta que no es casualidad que querer rime con poder. Te daré 8 consejos fundamentales para cambiar de actitud, porque tu actitud es lo que define tu altitud. 1. Deja de concentrarte en ti mismo. Mucho del pesimismo tiene que ver con las expectativas falsas e irrazonables, especialmente cuando estas expectativas tienen que ver contigo.
Haz el esfuerzo de ayudar a por lo menos una persona cada día sin esperar nada a cambio. Con el tiempo tal vez encuentres satisfacción en dar en lugar de recibir. 2. Enfrenta tus fallas. Todos tenemos algo en lo que podemos mejorar, así es que ya sea que estés en el trabajo, en casa, en cualquier lado, debes tener la mente abierta para aprender más cosas. Haz una lista de todas tus debilidades y tus fallas. Cada vez que empiece una semana, toma una de las fallas en la lista y piensa en lo que podrías aprender con respecto a esa debilidad. Usa el resto de la semana para seguir aprendiendo al respecto. 3. Debes ver el lado amable. En cada circunstancia no deseada, siempre hay una manera de ver el lado amable. Esto no significa que debes vivir tu vida deshonestamente, siempre ignorando lo malo a favor de una sonrisa falsa. En lugar de eso, acepta las cosas malas, pero también debes pensar que podría haber sido peor. Por ejemplo, digamos que acabas de tener un accidente automovilístico y necesitas pagar mucho dinero por los arreglos y los gastos médicos. Una manera de ver el lado amable es sentirte agradecido que aún tienes vida sin daños permanentes en tu cuerpo o tu cerebro. 4. Cuenta tus bendiciones. Anota en una hoja de papel, o usa una agenda. Cada mañana, en cuanto te levantes, piensa en las bendiciones en tu vida que aún no han sido escritas en papel y escríbelas. Al contar las bendiciones podrás ver que tu vida no es tan mala, que tienes muchas razones para ser feliz y lleno de gozo. 5. Busca un asesor de vida. Estos profesionales se ganan la vida ayudando a personas a encontrar el éxito de muchas maneras, incluyendo ajustes de actitud exitosos. Tienen la experiencia de saber qué métodos funcionan mejor con la mayoría de las personas, o bien puedes seguir leyendo este libro y lo conseguirás. 6. Haz amigos optimistas. Algunas veces una mala actitud es debido a estar rodeado de personas con malas actitudes. Ya lo dice el refrán, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Considera hacer amigos optimistas, especialmente personas que son optimistas y que tienen una actitud saludable hacia la vida. 7. Pídele a tus amigos que te digan cuando estés siendo negativo o pesimista en el futuro. Esto te ayudará a ver cuán a menudo emerge tu pesimismo y en qué situaciones tiende a emerger. 8. Haz las preguntas correctas. Cuando estés en una situación en la que sientas que tu actitud no deseada quiere brotar, tómate el tiempo para hacerte algunas preguntas y para ayudarte a cambiar tu perspectiva. Estos son algunos ejemplos de preguntas que pueden ayudarte a cambiar tu actitud. ¿Qué puedo hacer para cambiar cómo me siento? ¿Hay algún otro significado que pueda descubrir con esta situación? ¿Qué puedo hacer para que esta situación sea más interesante o para que me llame más la atención? ¿Qué puedo hacer para beneficiarme con esto? ¿Cuál es la historia de esa persona? ¿Por qué se porta así? ¿Será que es por mi culpa, o por alguien a quien amo? Si comienzas a poner en práctica estos consejos te será menos complicado llegar al éxito, solo tienes que despertar lo que tienes en tu interior, pues el talento y el saber son el verdadero poder. Tú tienes el talento y adquiriendo estos conocimientos tendrás el poder. Hablaremos de las diferencias entre la forma de pensar de ricos y pobres, se resumen en actitud, riesgo y comportamiento financiero, como hemos mencionado anteriormente. Los ricos se tienden a juntarse a gente positiva y con éxito, mientras que los pobres tienden a asociarse a gente negativa que ha fracasado. Además, las personas pobres suelen ser reticentes de las personas con éxito, mientras que las ricas las admiran. La envidia no conduce a ninguna parte, solamente a consumirnos por dentro, independientemente de que seamos ricos, queramos serlo o no queramos ser ricos. Otra diferencia es la confianza en sí mismos. Los ricos suelen buscar ser pagados por sus resultados en vez de por su tiempo, porque creen que obtendrán mayores beneficios de este modo, ya que confían en la calidad de su trabajo. Esto también es un riesgo, por lo que volvemos a lo dicho anteriormente sobre el sesgo del superviviente. También está el compromiso a ser rico de los millonarios, algo que no suelen tener las clases medias. Una cosa es querer ser rico y otra estar todo el día pensando cómo mejorar los ingresos, darles un uso productivo y que estos aumenten su patrimonio. No se trata de querer algo, sino de aprender y emprender para conseguirlo. Por último está el punto de la visión. Los ricos suelen pensar a un plazo más largo que los pobres, además de pensar a lo grande. Si abren un bar no pensarán en qué les dé de comer, sino montar una cadena de bares con el tiempo que sea conocida en todo el país bajo la misma marca. Aunque la actitud, el riesgo y la orientación financiera son las principales diferencias entre aquellos que tienen una posición económica desahogada,
estos tres factores son completamente discutibles. También hay que añadir que sin la adecuada fuerza de voluntad es imposible que se consiga obtener un patrimonio fuerte que nos haga ser clasificados como ricos. Se estima que hay unos 60 billones de dólares, 60 millones de dinero en el mundo correspondiente a la clasificación M3. Y como pocos de nosotros estamos familiarizados con esta jerarquización del dinero que circula en el mundo, voy a tratar de explicar brevemente cómo se organiza esta escala. E2. Emisión. Incluye billetes, monedas y cheques que se encuentran en libre circulación, más los depósitos del sistema financiero en el banco central correspondiente. C2. Circulante. Incluye billetes, monedas y cheques emitidos por el Banco Central en libre circulación, menos los saldos en caja del sistema financiero. Es lo que comúnmente se conoce como el circulante. Escala, M1 igual C más D1, en este caso D1 corresponde a los depósitos en cuentas corrientes del sector privado no financiero netos de canje. M1 igual M1 más DV más AHV, en este caso DV se refiere a los depósitos a la vista distintos de cuentas corrientes y AHV son los depósitos de ahorro a la vista. M2 igual M1 a más DP, en este caso DP corresponde a depósitos a plazo del sector privado. M3 igual M2 a más depósitos de ahorro a plazo incluidos los de la vivienda. M4 igual M3 más documentos del Banco Central en poder del público, sector privado no financiero. M5 igual M4 más pagarés de tesorería en poder del público, sector privado no financiero. M6 igual M5 más letras de crédito en poder del público, sector privado no financiero. M7 igual M6 más depósitos en moneda extranjera del sector privado. Este es uno de los esquemas de cómo funciona el movimiento financiero global. Entonces nos detenemos a pensar por un momento con un alto valor de seguridad que sin duda alguna hay suficiente dinero para todos. Te daré algunos consejos de las cosas que debes tener en cuenta a la hora de emprender un negocio. Lo primero es estudiar el mercado para que así puedas conocer realmente lo que ya existe y lo que necesita el mercado. Comienza investigando las distintas necesidades que tiene la gente a tu alrededor. Toma en cuenta que muchas de estas no están completamente satisfechas y, por lo tanto, representan una oportunidad de negocio. Revisa qué productos o servicios no se ofrecen ahí y si la idea que tienes en mente aplica, no dudes en poner manos a la obra. ¿Cómo hacerlo? Es más sencillo de lo que crees, solo tienes que escuchar a los que presumes podrían ser tus clientes potenciales. La gente siempre habla de lo que no hay o de las deficiencias de un producto o servicio y por ende sabrás qué es lo que se necesita y no hay o lo que ya hay y puedes mejorar. Transforma tu idea en negocio. Evidentemente, una vez que tienes detectada la idea, conoces el mercado y las deficiencias de tu competencia, lo siguiente es armar un plan de negocios. Tómate el tiempo necesario para que expliques en un papel cómo funcionará tu negocio. Importante, nunca hay que perder de vista el nivel de gastos, de lo contrario, las ganancias se pulverizan y el negocio cae en quiebra. Dependiendo cuál sea el giro, debes contemplar los principales aspectos: localización, servicio, precio, atmósfera y calidad. Siempre debes estar atento a las nuevas tendencias. No te encasilles en que tu negocio es así o debe continuar de una manera por siempre, sin importar que la gente cambie, porque entonces lo único seguro es tu fracaso. En la sociedad existen tribus urbanas que cambian de hábitos y crean nuevas tendencias. Ahí están las oportunidades porque estas nuevas tribus te marcan la pauta a la innovación en los cambios de costumbres y gustos. Por mencionar algunas de las causantes por la cual muchas personas no emprenden ningún tipo de negocio, nos encontramos en uno de los tantos procesos por donde atravesamos a lo largo de la vida. Comúnmente el más rencoroso resulta ser el de la soledad. Cosa que es muy interesante entender las cosas que trae consigo. Soledad entendemos que es estar solo sin acompañamiento de una persona u otra cosa, y puede tener principio en diferentes causas, como la propia elección de la persona, una enfermedad contagiosa o hábitos socialmente distraídos. Muchas veces se busca por privacidad. Por otra parte, la soledad durante periodos más largos suele ser vista como desagradable, causando aislamiento y encierro, resultado de una incapacidad de establecer relaciones con los demás. Si bien para muchos suele ser causa de depresión, para algunas personas la soledad no es deprimente. Bien podemos usar como ejemplo a los monjes, la ven como una forma de iluminación espiritual. También abundan personas filosóficas que, además de recomendar llevar una vida tranquila y solitaria, ven la soledad como una forma de alcanzar la excelencia y perfección de uno mismo.
Uno de ellos es Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán que fue admirado por Jorge Luis Borges. Schopenhauer sostenía que, la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. También hay algunos psicólogos y psiquiatras que, recomiendan aprovechar y disfrutar de los ratos de soledad. Ello, porque la soledad nos permite descubrirnos y darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos. No estaría de más aclarar que se debe saber diferenciar entre la soledad física y mental. Una persona puede buscar soledad física para eliminar distracciones y concentrarse o meditar más fácilmente. Por otro lado, la soledad mental, que sospecho es la más conocida o experimentada si se quisiera, regularmente se explaya en las vidas de las personas que se sienten vacíos y tristes. Es algo que muchos expresan cotidianamente, más en las redes sociales: me siento solo, nadie me entiende, ¿cómo puedo estar rodeado de tanta gente y sentirme tan vacío? E incluso llorar a causa de este sentimiento. Personalmente considero que es común porque el ser humano necesita del apoyo y presencia de otros para ser feliz. Estoy convencido que muchos lectores saben de los que hablo. No hay nada más doloroso que sentir que se pasa por una situación difícil y que no hay nadie que te entienda o que esté a tu lado. Podemos tener personas cerca, y aún así sentir la soledad. Muchos odian ese sentimiento. Muchos sufren al sentirse aislados e impotentes. La soledad se convierte muchas veces como un padecimiento terrible que carcome el interior, como una enfermedad que invade todo. No hay edad para la soledad, y a veces, es algo que crece con la persona, alimentando su tristeza y desesperanza. Nos estaremos preguntando por qué para algunas personas la soledad se convierte en una enfermedad, por qué le tememos a estar solos. La soledad es un aspecto que culturalmente se ve como negativo. Los comerciales de TV siempre muestran a las personas acompañadas, en pareja, en familia o con amigos. Estar solo se ha convertido en un prejuicio para muchos, algo que las personas juzgan y señalan. La soledad, a menudo se asocia con infelicidad y fracaso. Le tememos a la soledad desde siempre, cuando comenzamos a tener uso de razón. La evitamos de manera constante. Si se está solo en casa, se prefiere escuchar música o entretenerse en la PC. Los smartphones, por su parte, han ayudado bastante a entretener la mente de las personas en sitios públicos. Otras personas recurren al alcohol o a las drogas para entretener el pensamiento y nublar sus miedos cuando están solos. Mujeres y hombres saltan de relación en relación afectiva, ya que hoy por hoy resulta complicado, por decirlo así, de tener una relación estable, porque odian el hecho de estar sin pareja, se desesperan cuando no tienen novio, a lo que produce un sinnúmero de experiencias fallidas y frustraciones. Muchos le huyen a la soledad como si ésta los persiguiera con un hacha. Estoy seguro que conocen a más de al menos una persona que estando solo son felices. Estar solo, sentirse solo, y pensar que se está solo son tres aspectos distintos. La soledad es como un espejo que nos enfrenta con nosotros mismos. Refleja quiénes somos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros miedos y qué ideas recorren por nuestra mente. Temer a la soledad es huirle a nuestro interior y a nuestros pensamientos, es tenerse miedo a uno mismo. ¿No les parece curioso que sintamos miedo de nosotros mismos? Dicen que el temor nace de lo desconocido, entonces, por lógica, cuando uno se ama, y se conoce, no debe temer estar solo. Disfrutar la soledad es algo maravilloso cuando no le tememos a nuestros propios pensamientos. Es como invitarse a uno mismo a una cena en un buen restaurante: uno se encuentra con su esencia, charla con uno mismo, se nutre y se disfruta. Las mejores ideas e inventos del ser humano han nacido desde la soledad. Es cierto, es difícil, lo sé, muchos dirán que es fácil escribirlo, pero distinto hacerlo. Sin embargo, para superar un miedo hay que mirarlo a la cara. Ahora bien, los seres humanos somos seres sociales, necesitamos de los demás para sentirnos cómodos. Esto es una realidad que no se puede borrar, es más, estamos en el siglo en donde las redes sociales en Internet son el motor de muchas cosas. Pero para que la relación con los otros sea nutritiva debemos trabajar en nosotros mismos, en nuestro amor propio, en nuestra aceptación. Si nos conocemos, si no le tememos a nuestro propio yo, es posible que encontremos relaciones que nos alimenten y nos fortalezcan. Las relaciones sociales serán mejores si nosotros estamos preparados. Quien desea curar la soledad buscando con afán a otras personas, se dará cuenta con el tiempo que aun estando acompañado llegará a sentirse solo e infeliz. La respuesta es tener conciencia que la soledad no es mala, que es buena consejera, que nos permite encontrarnos con nosotros mismos.
Los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar una conciencia de sí misma, esto significa valorarse, conocerse, apreciar ciertos rasgos de su personalidad y aceptarse como es sin despreciarse por aquello que no le gusta de sí misma. También incluye tener diálogos con uno mismo. Del mismo modo que para conocer a otra persona necesitas pasar tiempo a solas con ella y mantener largas conversaciones, si deseas conocerte has de hacer igual contigo mismo. Aprender a conectar con imágenes de apoyo mientras estás solo. Es decir, has de crear en tu mente un lugar seguro y de apoyo. Por ejemplo, cuando Mario se sentía mal estando solo pensaba en su abuela fallecida, pues fue una persona que la reconfortó en muchas ocasiones durante su infancia. Al imaginar que su abuela lo abrazaba se sentía mejor. También puedes imaginar un lugar especial para ti o incluso recurrir a una persona imaginaria, autor, cantante, actriz, etc. En ese lugar que has creado en tu mente, puedes ser tú mismo, expresar cualquier cosa que desees sin miedo. Después, estando en ese lugar seguro de tu mente, explora quién eres y quién desearías ser. Lo importante es que te conviertas en tu mejor amigo en una buena compañía en quien confiar en los buenos y en los malos tiempos y seas para ti mismo una fuente de calma y fuerza. Convengamos que la soledad tiene un fuerte lazo con el amor, estoy persuadido que la soledad puede ser en un gran porcentaje debido al desamor ya que el amor es un concepto universal relativo a la analogía entre humanos. Me gustaría contarte un poco del lado filosófico del amor, se ha dicho que el amor es la inclinación del alma hacia un objeto o persona. No podríamos hablar del alma si no se sabe con certeza que el alma existe, así que tendremos que asemejar el alma con algo que sí sabemos con certeza. Científicamente, la mente se ubica en nuestro cerebro, así que si tenemos una afirmación exacta sería bueno analizar la mente y cómo el amor influye en ella. Nuestra mente está dividida en varias partes psicológicas, el razonamiento, nuestra personalidad, la memoria y los sentimientos. Digamos que con el razonamiento podemos realizar operaciones matemáticas y muchas otras cosas más, y la memoria guarda siempre los números, y mucho más. Nuestra personalidad define los gustos que tenemos y a su vez los sentimientos que tomamos frente a determinados gustos. Cada gusto que se guarda en nuestra memoria y es procesado por nuestra personalidad despierta un sentimiento. Todo esto está fijado gracias a la estructura de nuestro cerebro y con el paso del tiempo van cambiando. Nosotros no podemos elegir una razón lógica por la cual nos gustan las cosas. No podemos decir por qué nos gusta bailar, mirar una película, leer, etc. Los hombres cuando vemos a una mujer y decimos ella me gusta no tenemos ni la más pálida idea de por qué me gusta, pero cuando se tratan de afirmaciones del por qué me gusta lo único que podemos decir es la estructura de mi cerebro reacciona frente a situaciones de una determinada manera. Se estima que lo que recibimos son señales que son interpretadas por nuestro cerebro. La combinación de dichas señales conforma un sentimiento o una reacción en nuestro razonamiento o en la personalidad, y es ahí donde se hila el amor. Estoy seguro que te estás preguntando entonces qué es el amor. Si estamos de acuerdo que lo mencionado hace un rato es cierto, cuando estamos frente a una determinada situación podemos separar los elementos que la componen. Por ejemplo, si vemos una película y decimos que nos encantó, será por la actuación, la dirección, producción, efectos visuales y sonoros, la historia, el guión, es decir que si nos gusta todo ello entonces podríamos decir que yo amo a esa película o me encanta esa película. Preferimos decir amor a ideas o personas, en algunos casos amo a mi guitarra, amo a mi computadora, etc. Por lo general se dice en ideas amo a la ciencia, por amor al arte, por amor a la vida. Entonces el amor sucede cuando un determinado objeto es presenciado, y proseado, por nuestra personalidad y son separadas sus propiedades. Cada propiedad despierta un sentimiento y la combinación de dichos sentimientos producen al amor. Se puede decir que la combinación de las propiedades, que forman al objeto, es lo que despierta al amor. Bien, si lo mencionado no te parece cierto, de todas maneras estaríamos llegando a que el amor es generado por un objeto que tiene determinadas propiedades, y sus combinaciones despiertan al amor, casi la misma definición que la anterior por más que las concepciones sean diferentes, pero se basan en lo mismo. Una de las concepciones que quiero citar sobre el amor es que creo que al amor se llega cuando se intenta abarcar el bien con su totalidad hacia algo y no se consigue, entonces de esas propiedades que hablamos, las del objeto que nos atrae, no podemos, por más que hagamos el esfuerzo, tratar de abarcar nuestro bien en su totalidad. Tengo una gran lista de tipos de amor, voy a compartir contigo algunas que considero las más importantes.
Amor filial, entre padres e hijos, por extensión entre ancestros y descendientes. Amor fraternal, en su sentido estricto es el afecto entre hermanos aunque se extiende a otros parientes exceptuados los padres y adultos. El amor fraternal nace de un sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento a la familia, por emociones que apuntan a la convivencia, la colaboración y la identificación de cada persona dentro de una estructura de parentesco. Amor romántico, que presumo es el más buscado, nace en la expectativa de que un ser humano cercano colme a uno de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza en cierto grado a la persona objeto de dicha expectativa. Amor sexual, deseo. Amor al prójimo producto del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar. Amor a los animales, cuando se está en la necesidad de sentirse protector de los animales. Amor hacia algo abstracto o inanimado, una idea, una meta, a la patria, patriotismo, o al lugar de nacimiento, al honor y a la independencia, integridad. Amor a los principios, depende de la aplicación de una norma o regla que es, amada. Por ejemplo, el amor al principio de ayudar al débil, a la norma de no hacer con otros lo que no queremos que ellos nos hagan, etc. Amor de compañeros, es el sentimiento de intimidad sumado al de decisión de compromiso. La pasión no existe, pero puede desarrollarse. Si no es así, la relación es la que podría darse entre dos buenos amigos. Amor hacia un dios o una deidad, devoción, mece en la educación recibida desde la infancia. Considera a Dios como la fuente de todo amor y se basa en la fe. De manera que en la genealogía mítica del amor, en medio de sus múltiples y aun contradictorias referencias, ofrece un carácter común, el de atribuir el origen del amor a personificaciones de la belleza, del valor, del placer, de la astucia o de alguna de las cualidades que más resaltan en este sentimiento tan complejo. De interés puramente histórico y aun erudita.